Buenos días, oremos por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, tu bendición en el entendimiento de ella, Señor, y en la aplicación de esas verdades a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Génesis 25, por favor, en su Biblia. En esta vida, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no desperdiciar esta corta vida que Dios nos ha dado. Y la verdad es que para determinar si nuestra vida está siendo desperdiciada o está siendo aprovechada, la palabra de Dios sí nos muestra principios que nosotros debemos observar para realizar una adecuada evaluación. En Génesis 25, versículo 19, se nos relata la historia de Isaac, de Rebeca y de sus dos hijos gemelos. Recuerde que aun cuando esta historia en la Biblia está puesta después de la muerte de Abraham, la verdad es que Abraham todavía no había muerto. Estamos viendo, esta historia debería estar puesta antes, cronológicamente hablando, debería estar puesta antes, porque Abraham va a ver a estos dos bebés, a estos dos gemelos, Esaú y Jacob, va a verlos hasta los 15 años, hasta cuando ellos llegan a cumplir 15 años. Entendiendo el contexto donde debe ser ubicado esto, nosotros en el verso 19 observe lo que dice. Entonces, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo y de Padam Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Recuerde una cosa, el hecho de que Rebeca sea estéril produce que no exista la formación de la nación de Israel. Recuerde que de Isaac y de Rebeca va a salir Israel, va a salir la nación de Israel. Así es que si Rebeca es estéril, hay un problema en torno a lo que Dios había prometido, que de ellos va a salir una gran nación. La esterilidad en una mujer es algo mucho más fuerte que para lo que nosotros de acá de Oriente en verdad es. Para una mujer es un fracaso, al punto de que el esposo tiene el derecho de divorciarse de su esposa porque ella es estéril, y ella divorciada nunca más se podrá casar porque es estéril. La responsabilidad exclusiva de la esterilidad estaba dada en la vida de la mujer, estaba dada en ella, era un problema de ella, no del hombre. Esta condición, esta manera de concebir la esterilidad, hay registros históricos que demuestran que esto se creía de esta manera. Uno de los registros históricos más antiguos, llamado el Código Hammurabi, muestra que la esterilidad era la causa principal para que una persona legalmente pudiera divorciarse y nadie pudiera casarse con ella. Rebeca se encuentra en una situación imposible. Ella necesita tener hijos, porque eso es lo que esperaba una judía. Pero sobre todo, para que se forme y para que llegue a permanecer la nación de Israel, se necesitaba descendencia de parte de ella. Ella estaba en un momento difícil en su vida, su familia estaba en un momento difícil. ¿Está enfrentando usted una situación imposible? ¿Está enfrentando usted un problema complicado en su vida, en su familia? Aquí tenemos a un hogar, Isaac y Rebeca, que tienen que luchar
contra la realidad de que su mujer es estéril. ¿Cómo usted llega a reaccionar? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos enfrentamos a problemas complicados? Cuando los problemas no son tan grandes, usualmente nosotros utilizamos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad para solucionarlos y muchas de las veces ni siquiera vamos ante Dios para depender y para buscar la guía y la ayuda que Él nos podría dar, porque son problemas pequeños y nosotros tenemos la sabiduría para poder enfrentarlos y solucionarlos. Pero cuando un creyente es bendecido con un problema complicado en su vida, una de las cosas que Dios hace o Dios trata de hacer es que nosotros enfoquemos nuestra vida en Dios, aquel que es especialista en situaciones imposibles. Dios sabía que Rebeca debía tener hijos, había prometido una gran nación y Dios va a cumplir su promesa. Pero pone esta dificultad en la vida de esta pareja para que esta pareja pueda entender la necesidad de dependencia que nosotros necesitamos tener cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles. El versículo 20 que leímos dice que Isaac tenía 40 años. El versículo 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. El 26 dice, después salió su hermano trabada la mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Jacob de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 40 años y se enteran que ella es estéril. Y 60 años recién ella da a luz. ¿Se da cuenta el problema? ¿Se da cuenta que no fue un problema que en una semana, en un mes se solucionó? ¿Se da cuenta que fue algo difícil, algo complicado para este hogar enfrentar 20 años de esterilidad? Lo importante es lo que el jefe de familia hizo, el líder. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, en favor de su mujer. La Biblia no dice cuántas veces oró. La Biblia no dice que fueron 20 años donde él estuvo dependiendo del Señor en esta área. La Biblia no nos dice si en algún momento ellos llegaron a dudar de todo esto. Pero la Biblia sí traduce la palabra orar con la idea de implorar. Y ese es el significado de la oración aquí en este versículo. Este hombre imploró. No solo se comunicó con Dios, eso es orar. Lo que él hizo es añadir a esa comunicación con Dios todo lo que él estaba sintiendo. Eso es implorar. Cuando nosotros en nuestras oraciones involucramos nuestros sentimientos y derramamos nuestro corazón delante del Señor porque estamos pasando por una dificultad tremenda y vemos que no es algo que nosotros podemos resolver y dependemos del Señor para que Él obre y Él conteste la oración. Y oró Isaac a Jehová. ¿Cómo usted responde ante los problemas y dificultades? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida? Lo que deberíamos hacer es lo que Isaac hizo. Isaac llegó a orar al Señor y mostrar su dependencia, mostrar que necesitaba la ayuda de Dios en esta dificultad que él estaba enfrentando. Isaac sabía que él era un milagro viviente. Abraham, su padre, lo engendró cuando tenía 100 años y su madre tenía 90 años. Isaac era un milagro viviente, una demostración clara de que Dios hace milagros en la vida de la gente. Isaac lo sabía. Y quizás esto le ayudó en este difícil momento donde él ahora tenía que experimentar que su esposa era estéril. El versículo 21, como lo leímos, dice, y concibió Rebeca. Y el versículo
hace un resumen tremendo de lo que sucedió durante estos 20 años. Solo con una frase: y concibió Rebeca su mujer. Usted puede imaginar lo que esta pareja tuvo que experimentar. Usted puede imaginar la lucha que quizás hubo entre los dos, quizás el reclamo de Isaac, quizás algunas cosas difíciles que se dijeron y que hicieron porque esta mujer era estéril. No sabemos, la Biblia no dice esto. Pero lo cierto es que después de 20 años, este hombre, cuando cumple 60 años, su esposa va a dar a luz gemelos. Dios hace un tremendo milagro en la vida de esta pareja. Y nosotros, observando este problema sin solución, nosotros debemos aprender a que cuando nosotros enfrentamos problemas, sean estos grandes o pequeños, sean esto imposible o no tan difíciles, nosotros deberíamos derramar nuestra vida, nuestro corazón en dependencia a nuestro Señor, llevar en oración esto que nos aflige, que nos afecta, clamar a nuestro Señor porque Él pueda hacer su voluntad, pueda cumplir su propósito. Un segundo principio que aprendemos es que va a surgir un conflicto familiar. Y el texto bíblico nos da 4 razones de por qué llega a producirse un conflicto en esta familia. La primera razón es el cumplimiento de algo que Dios había profetizado. El verso 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios está profetizando esto. Y cuando uno observa la palabra luchar, esa palabra tiene la idea de un combate recio. No es una patadita nomás cuando la mujer está embarazada y ella siente que el bebé se mueve en su vientre y da una patadita. Eso es un momento alegre para la pareja. Y nosotros de esposos ponemos nuestra mano en el vientre de nuestra esposa para sentir cómo se mueve el bebé, y a veces sentimos las pataditas que ellos dan, y eso llena de regocijo a la pareja. Esto no era una patadita, esto era una lucha, un combate recio, al punto que esta mujer se da cuenta que algo inusual está pasando en su interior y llega a preguntarse: ¿para qué vivo yo? Y otra vez, esta circunstancia difícil le lleva nuevamente a consultar a Jehová acerca de lo que está pasando. Y en ese momento Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es la primera razón de por qué se produjo un conflicto familiar. Dios había profetizado el hecho de que 2 naciones estaban naciendo a través de Esaú y Jacob. Pero el problema familiar se agravó porque el verso 28 nos dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta familia, y no va a ser solo este momento donde van a tener un problema de favoritismo, vamos a verlo a lo largo de las próximas semanas, que hay otros momentos donde esta familia sufre de favoritismo. Isaac amaba más a Esaú. Esaú era cazador y traía su casa, y parece que a Isaac le gustaba comer, como generalmente nos pasa a todos los hombres, nos encanta comer. Así es que ese hecho hizo que Isaac tuviera una preferencia hacia su hijo Esaú.
Rebeca, en cambio, amaba más a Jacob. Y cuando en el hogar existe favoritismo, en verdad van a haber problemas, van a haber dificultades, porque los padres deberíamos criar a nuestros hijos de manera igualitaria. A veces el problema es que hacemos favoritismo. A veces el padre piensa que no lo hace y realmente sí lo hace. Los hijos se dan cuenta de ese favoritismo. Como ya he compartido en otros momentos, en la casa de mis papás somos 4 hermanos, 3 hermanas menores y yo, el único varón, el primero que nació. Cuando yo nací después de muchos meses, de mucho tiempo, donde para mi mamá fue difícil quedar embarazada. Y quizás esa fue la razón de por qué hubo un amor especial para el hijo, para el primogénito. ¿Piensa usted que se daban cuenta todos de esa preferencia? Sí. Yo me daba cuenta, mis hermanas se daban cuenta. Yo sacaba provecho a eso, porque me daba cuenta, yo soy el preferido aquí en esta casa, así es que puedo abusar un poco de ciertas cosas, porque yo soy el preferido. Todos nos dábamos cuenta. Después de que nuestros hogares ya hemos salido de la casa de nuestros padres y cada uno tiene su propio hogar, aún hoy en día se escucha a veces a mis hermanas decir, no, pero es que ha de ser para su hijito. Y todavía ya, después de años de no vivir en la casa de los padres, todavía yo puedo sentir que esto no solo afectó nuestra vida durante, cuando estábamos con nuestros padres, sino después ya estoy casado casi 20 años y todavía este favoritismo me persigue. Es un problema. Y nosotros como padres debemos tener mucho cuidado de no ser los generadores de conflictos familiares, porque uno de los hijos le amamos más. Debe ser igual la cosa. Y debemos tener cuidado. A veces nosotros lo hacemos, tenemos favoritismo con uno de los hijos y esto llega a afectar tremendamente. Tengamos cuidado de que nuestro favoritismo con uno de los hijos sea el problema. Los hijos nos damos cuenta de eso y sacamos provecho de eso. Los hijos deben ser amados de manera igual. El versículo 23 nos da una tercera razón de por qué hubo un conflicto familiar. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En la gráfica usted puede observar cómo Isaac y Rebeca, esta joven pareja, llegan a tener 2 hijos, 2 gemelos, Esaú y Jacob. Esaú, de él va a salir todos los edomitas. Otro nombre para Esaú es Edom. Y de Edom, de los edomitas, de él van a salir todos los edomitas. De Jacob, estas son sus esposas, lo que está con rojo, 4 esposas, y él va a tener todos estos hijos. Y si usted se fija bien en cada uno de estos hijos, los 12 hijos son los líderes, los 12 príncipes de las 12 naciones, de las 12 tribus de Israel. Así es que la línea de bendición está aquí, en estos 12 que van a ser los primeros príncipes de las 12 tribus de Israel, y estos 12 van a venir de la línea de Jacob. En cambio Esaú, de él van a ser los edomitas. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento va a darse cuenta que los edomitas son uno de los pueblos que más problemas produjo a los israelitas. Jacob, el padre de Israel, y Esaú, el padre de los edomitas, estos 2 pueblos iban a tener conflicto. Estas 2 naciones iban a estar en conflicto, y a lo largo del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, uno puede observar los graves problemas que existieron entre estas 2 naciones, entre Edom e Israel. 2 naciones en conflicto a lo largo de los años.
Es interesante que Hebreos 12 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estos dos muchachos, Jacob y Esaú, llegaron a tomar decisiones en su vida. Algunos, Esaú, llegó a tomar decisiones fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que Dios esperaba. Y al final Esaú es recordado por ser un hombre profano que por una sola comida vendió su primogenitura y la bendición que como primogénito, como primer hijo, le pertenecía a Esaú. Romanos 9 nos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se da cuenta qué pasó acá? Dios escogió unilateralmente a Jacob, aun cuando era el menor. Dios le escogió. Y como dice el texto, esta decisión de escoger ocurrió antes de que cualquiera de estos dos bebés pudieran hacer algo bueno o malo, para Dios demostrar que la elección divina no tiene que ver con que nosotros seamos buenos o malos, tiene que ver con su gracia. Él es el que decide. La elección no tiene que ver con que nosotros hayamos sido buenos y hayamos respondido al Evangelio cuando se nos presentó el Evangelio y hayamos recibido a Cristo. La elección divina es unilateral. Ocurrió antes de que usted y yo, como es el caso de Esaú y Jacob, antes de que ellos hicieran algo bueno o malo, porque la elección de Dios siempre es unilateral. Un día, un famoso predicador llamado Spurgeon predicó acerca de este pasaje de Romanos, y una señora que estaba escuchándole, al final de la predicación se acercó y un poco confundida con esto de la elección divina, le preguntó a Spurgeon: tengo problemas con esa frase de que Dios aborreció a Esaú. Spurgeon le dijo: yo tengo problemas con la frase que dice que Dios amó a Jacob. Usted y yo somos pecadores. No hay bueno ni aún uno. Para Dios, ni uno de nosotros es bueno. No llegamos al estándar, no llegamos a la medida de lo que Dios espera. Y si Dios condenara a toda la humanidad que ha existido al infierno, sería el justo pago por quienes somos y por lo que hemos hecho. La elección de Dios no es un acto injusto, aun cuando es unilateral. La elección de Dios es un acto de gracia. Ninguno se merece salvarse. Y es por gracia, por un favor no merecido, por algo que no nos corresponde, que no nos merecemos, que Dios de toda la humanidad llega a escoger unilateralmente a unos pocos. ¿Se da cuenta? A veces nosotros pensamos, cuando vemos esto de la elección y cómo Dios escoge al menor y no escoge al mayor, a veces pensamos, bueno, entonces si Dios escoge unilateralmente, ¿por qué los no escogidos son responsables? Si Dios es el que escoge de manera unilateral, ¿por qué hay responsabilidad del ser humano en esto?
Los no escogidos, ¿qué culpa tienen de no haber sido escogidos? Y a veces esta doctrina de la elección puede causar algo de dificultad en nuestras mentes. Lo cierto es que Dios escoge unilateralmente, pero al mismo tiempo nosotros los seres humanos somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos. Esaú, libre y voluntariamente, tomó la decisión de vender su primogenitura. Eso no fue culpa de Dios. Dios sabía que eso iba a suceder, pero fue Esaú que decidió tomar esa decisión. ¿Sabe? Entre estos dos bebés hay diferencias. Cuando el versículo 24 nos dice a nosotros: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, de aquí había gemelos en su vientre. Gemelos. Hay grandes diferencias entre ellos, entre estos dos bebés. Hay algunas similitudes interesantes. Es interesante que son gemelos, es decir, compartieron el vientre de su madre. La palabra gemelos en verdad significa los hermanos nacidos de un mismo parto. Eso significa gemelos. No importa si son mellizos, si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco, nosotros llamamos a eso quintillizos. Para usar técnicamente la palabra gemelo, el concepto es los hermanos nacidos de un mismo parto. Si nacen 2 o nacen 10, son gemelos. Dentro de esa clasificación de gemelos hay una subclasificación. Los gemelos monocigóticos. Es decir, un óvulo y un espermatozoide se unen y esa unión luego se divide y forma 2 o 3 o 4 o 5 o 10. Son gemelos monocigóticos, es decir, van a ser muy similares, van a ser bastante iguales, del mismo sexo y van a ser iguales. El momento en que ese óvulo y espermatozoide se separan, hay 3 momentos diferentes donde eso puede suceder. Y eso da pie a una subclasificación. Gemelos visigóticos, 2 óvulos, 2 espermatozoides. Estos bebés no van a ser iguales. Son diferentes, aún pueden tener un sexo diferente. El uno puede ser hombre y el otro puede ser mujer. Son gemelos. Nosotros les hemos clasificado como mellizos, pero en verdad son gemelos visigóticos. Esaú y Jacob eran este tipo de gemelos. Físicamente no iban a ser iguales, había diferencias entre ellos, pero la similitud es que compartieron el mismo vientre de su madre. Tenían los mismos padres, compartieron la misma cultura, compartieron la misma influencia familiar y aún así, con todas esas similitudes, llegaron a ser 2 personas, 2 hijos muy diferentes. Su diferencia empezó en lo físico. El versículo 25 dice: y salió el primero rubio, mejor dicho, rojizo, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Observa, Esaú significa velludo. También se le llama a Esaú Edom por su cabello rojo. A Jacob, en cambio, es aquel que toma por el talón, aquel que suplanta. Jacob va a hacer buen uso del significado de su nombre y va a suplantar a su hermano y va a comprar la primogenitura y luego va a ser bendecido por su padre, Isaac. Observe el significado. Es interesante que en el caso de Esaú, su nombre Edom es por el cabello rojo. El plato con el que vende la primogenitura
es un potaje rojo. Y el lugar donde Esaú va a vivir es la tierra, es la tierra de Edom, que se caracteriza por ser una tierra de color roja. Una diferencia en cuanto a lo físico. Pero también, y más significativo, es una diferencia en torno a su profesión. El versículo 27 dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú era cazador. Jacob era un hombre quieto que habitaba en tiendas. Génesis 46 nos dice, cuando Jacob habla de su vida y de su juventud, dice: yo he sido hombre de ganadería desde mi juventud. Jacob era pastor de ovejas. Hay dos palabras que describen a Jacob: quieto y un hombre que habita en tiendas. Y lo interesante es que la palabra quieto tiene la idea de estable y sólido. En cambio, la palabra tiendas es la traducción de una frase que significa escuelas de estudio religioso. Los judíos reconocen a un libro sagrado que es la Torá. La Torá simplemente son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, lo que conocemos como Pentateuco. Esa Torá el judío llega a hacer anotaciones en la Torá. Esas anotaciones se conocen con el nombre de Midrash. En esas anotaciones, en este pasaje de Génesis, cuando el judío anota y ve la palabra tiendas, la anotación que aparece en el Midrash es escuelas de estudio religioso. Por estas dos razones, los estudiosos de la Biblia creen que estas dos palabras están describiendo características espirituales en la vida de Jacob. Están mostrando a un hombre estable, sólido, que tenía madurez espiritual, que cuando habitaba en tiendas e iba por las diferentes tiendas de la comunidad, no era solamente para visitar, sino iba con el objetivo de aprender acerca de Dios, de gente más experimentada y con conocimiento. Diestro en casa, Esaú, quieto y habitando en tiendas, en el caso de Jacob. El hecho de que la vida espiritual de Jacob era buena, tiene apoyo por las decisiones que estos dos jóvenes llegan a tomar. El versículo 29 nos dice, observe la diferencia de prioridades entre estos dos gemelos. Y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Observa la necesidad de Esaú. Un secreto, esposas: usted puede pedir cualquier cosa cuando un hombre está cansado y hambriento. Es un buen momento para pedir cualquier cosa, porque por un plato de comida nosotros los hambrientos podemos hacer cualquier cosa. Esaú estaba cansado y hambriento, y con toda sabiduría Jacob, su hermano, se da cuenta que esa necesidad de su hermano puede llegar a ser la razón por la que Jacob obtenga la primogenitura que estaba buscando. Jacob era inteligente, era un suplantador, quería el puesto de su hermano, sabía lo que implicaba la primogenitura y observó con todo detalle, con todo cuidado, la necesidad de su hermano, y fue en ese momento, de manera sumamente estratégica, que Jacob le pidió a su hermano que le venda la primogenitura. El verso 31 nos dice: y Jacob respondió: véndeme
en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Entiende por qué Hebreos 12 le dice a Esaú profano? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú es conocido como un profano. Un profano es aquel que menosprecia lo espiritual por algo temporal, como un plato de comida. ¿Qué es lo que Esaú menospreció? Para nosotros los occidentales, la primogenitura no tiene mayor significado, pero para los orientales el significado de la primogenitura es grande. Esaú, a cambio de este plato de comida, tú me vas a dar de los bienes de mi padre. Cuando él muera, yo me voy a quedar con una doble porción de la herencia. Eso implica primogenitura. Yo voy a ser el sacerdote, el profeta, el líder espiritual de la familia. Eso es lo segundo que significa primogenitura. Dios nos ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, de nuestro abuelo, una nación grande. De aquí en adelante, la descendencia que va a contar va a ser de aquel que tenga la primogenitura. Yo quiero eso. Yo quiero ser conocido por ser el primogénito. Y el Mesías, Cristo, vendría de la línea de Jacob y no de Esaú. Cuando Dios habla de esta familia, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando pudo haber dicho por derecho legal el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Esaú sabía esto y no le importó perder todo eso por un plato de comida y por un pedazo de pan. Observa los verbos ahí. Y comió y bebió y se levantó y se fue. 4 verbos. Ninguno de los 4 verbos incluye arrepentimiento por parte de Esaú. Esaú no se arrepintió por lo que estaba haciendo. De hecho, la palabra comió tiene la connotación tiene la idea de comer a trancones, es decir, devorar la comida. Si usted tiene hijos en su casa, usted sabe lo que significa esto. Los hombres comemos así. Y nos sentamos a comer al mismo tiempo. Vero está ahí, Ian está ahí, yo estoy ahí. Empezamos a comer, el plato mío es más grande. Adivine quién acaba primero. A trancones. ¿Y qué fue? ¿Qué? Era un plato de comida, nomás cuánto, media hora aquí. A trancones. Le importó más el plato de comida que su primogenitura. Y no fue sino hasta después de eso, cuando su papá Isaac les iba a bendecir, después de algún tiempo, que Esaú se da cuenta de lo que hizo. Y aunque trata de arrepentirse y llora por la decisión equivocada que había tomado,
Hebreos dice, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Ya no. Hermano, estás menospreciando lo espiritual. Una carrera universitaria, una persona, una profesión, un bien, una meta, se ha convertido en algo más importante que lo espiritual. Sabes, en este mundo tenemos que hacer cosas temporales, trabajar, estudiar, hacer cosas que son temporales, que van a durar hasta cuando partamos de esta vida. Pero si nuestro enfoque solo es temporal, físico, y lo espiritual no llega a ser la prioridad en la vida de un hijo de Dios, estamos menospreciando nuestra herencia, la elección que Dios ha hecho en nuestra vida. Un famoso predicador de hace algún tiempo, antes de ser predicador, ya siendo cristiano, trabajaba en una zapatería. Era zapatero, era ayudante del zapatero. Un día un cliente entró y le vio al muchacho arreglando un zapato. Y le dijo, ¿tú eres zapatero? Y el muchacho dijo, no, soy predicador. Trabajo como zapatero para subsidiar los gastos que tengo como predicador. ¿Se da cuenta el enfoque? Hacía cosas temporales, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que hacer cosas, pero ahí no estaba su corazón, ahí no estaba su prioridad, eso no era lo más importante que hacía en la vida. Lo espiritual era lo más importante. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo eso. Sí, Dios nos anima a que lo hagamos, pero eso no es lo más importante que debemos hacer. Ahí no debe estar nuestra pasión, nuestro corazón. Eso no es lo esencial que un creyente hace. Lo que un creyente hace es invertir en lo eterno, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Llegar a enfocar su vida y su tiempo, sus energías en lo que es más valioso, en lo que no va a terminar cuando partamos de esta tierra, en lo que va a trascender nuestra vida terrenal, en lo que vamos a llegar a llevar nosotros después de que partimos de acá. Eso es lo que cuenta. Y si la prioridad en la vida de un hijo de Dios no es lo espiritual, no importa lo que usted está haciendo, no importa lo importante que usted está haciendo en esta vida, está desperdiciando su vida en esta tierra. Hermano, cuando usted evalúa lo que hace cada día, usted puede ver que su tiempo, que su energía, que su pasión, en eso usted está dándole prioridad a lo espiritual. O nos hemos enfocado en cosas buenas, pero finalmente temporales, que van a acabar cuando uno parte de acá. Y usted puede ser pastor o puede ser un profesional, si la prioridad en la vida no es lo espiritual, si su corazón no se apasiona por hablar de Cristo, por servirle a Él, por involucrarse en las cosas espirituales, no importa cuántos logros, cuántos tesoros esté levantando aquí en esta tierra. Hermano,
hermano está desperdiciando su vida. Y si usted no se da cuenta o no quiere darse cuenta, cuando usted y yo estemos en el tribunal de Cristo, nos golpearemos contra la pared, dándonos cuenta que mucho que lo que hicimos era bueno, pero era temporal. Esaú es conocido por una persona que fue alguien que menospreció lo espiritual. Y hermano, cuando uno llega a despreciar lo espiritual, tarde o temprano tendrá que cosechar los frutos de esa decisión. Hermano, decidamos bien, decidamos con cuidado, enfoquemos la vida, el tiempo, las energías, los dones, los talentos, todo lo que tenemos, enfoquémoslo muy bien, porque al final de cuentas, o uno desperdició la vida haciendo cosas buenas, o uno aprovechó la vida haciendo cosas esenciales y eternas. Podemos criticar a Jacob, que llegó a manejar la situación y llegó a suplantar a su hermano y llegó a aprovechar de la necesidad de su hermano que tenía hambre. Podemos criticar algo del método que utilizó. Pero a Jacob le importaba tanto la primogenitura, le importaba tanto lo espiritual, que quiso comprarla, que no quiso perderla, que se dio cuenta que era un tesoro. Al punto que al final en el versículo 33, Jacob le dice: júrame que me vendes la primogenitura. Esto no es solo un acuerdo de hermanos, yo quiero que me jures. El juramento era un acuerdo legal obligatorio, un compromiso legal. Jacob deseaba tanto tener esa primogenitura que por las circunstancias no le había tocado porque había nacido segundo. Le interesaba tanto lo espiritual que aun cuando uno puede ver algunos detalles en los que procedió mal, este hombre valoraba tanto. Y al final, el destino de dos decisiones diferentes, una temporal como la de Esaú y una eterna como la de Jacob, cambió la vida. El uno fue parte de un pueblo castigado por Dios porque siempre estaba buscando conflicto a Israel. El otro, Jacob, fue el papá de los 12 primeros príncipes de las 12 tribus de Israel, de las cuales Cristo Jesús nacería. Escojamos con cuidado. Escojamos lo eterno, lo que perdura, lo que trasciende esta vida. Y no nos equivoquemos escogiendo cosas buenas, pero que al final son temporales. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque siempre es bueno estudiar tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras claramente cómo alguien puede desperdiciar la vida y cómo alguien puede aprovecharla. Señor, si
hemos llegado a despreciar lo espiritual. Si no estamos dedicando tiempo a las cosas espirituales, sí, hemos dado poca importancia a eso. Yo ruego, Padre, que caigamos de rodillas y te pidamos perdón y tomemos decisiones que cambien. Quebranta corazones duros y rebeldes, Padre. Ayúdanos a ser como Jacob, importándole tanto lo espiritual, que se esforzó tanto por tener la primogenitura. Ayúdanos, Padre, que las cosas buenas y temporales no nos vayan a robar lo eterno y espiritual. Que el servirte a ti, que el hablar de ti, que el gastar tiempo en ti, Señor, sea lo que apasione nuestra vida. Ayúdanos a escoger bien. Ayúdanos a tener metas claras. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, quisiera que oren por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando. Yo le pido, si usted viene por primera vez y necesita oración, yo le pido que pueda levantar un ratito su mano y yo quisiera orar por usted. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde yo estoy. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia, en un lugar privado. Y esa persona va a conversar un momento con usted. No se siente obligado, pero si desea hacerlo, con toda confianza, con toda libertad, en este momento, venga, por favor. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, hágalo, con toda confianza. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades. Yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, tú estés supliendo esa necesidad. Padre, te ruego por nosotros, tus hijos. Te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos a preferir lo espiritual. Ayúdanos a preferir a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Ayúdanos, Padre, a poner lo espiritual en primer lugar. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad.
no anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén.